Vamos pues, hermanos, ya directamente a entrar en nuestro tema, en nuestra exposición de la palabra de Dios. Estamos considerando en los últimos tiempos esta doctrina bíblica de la providencia de Dios. Esta es una gran doctrina, es uno de los fundamentos para nuestra comprensión de los planes de Dios, de los propósitos de Dios y, naturalmente, de nuestra propia vida. Hemos de aplicar aquello que la Escritura nos enseña sobre la providencia de Dios, es decir, el gobierno de Dios en la creación suya, en su creación, el gobierno en todo, es decir, sin que podamos dejar ningún fleco aparte para no caer en el error en el que tantas veces tenemos la tentación de caer, de imaginar que hay alguna parcela o algún aspecto de la vida que no pertenece a Dios, o donde no se tiene que aplicar las doctrinas bíblicas o los planes de Dios. Eso es imposible. Cuando estamos hablando de la providencia, estamos refiriéndonos a lo que la misma confesión de fe nos dice. Cuando dice aquí en el capítulo 5 y artículo 1, dice: Dios, el gran creador de todo, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su muy sabia y santa providencia, según su inefable presciencia y el libre e inmutable consejo de su voluntad, para la alabanza de la gloria, de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Bien, yo he leído varias veces este gran artículo, tendríamos que fijarlo en nuestra mente, ¿verdad? Porque lo que está diciendo es que creemos, y así lo creemos porque la Escritura, la Biblia, nos presenta a un Dios que abarca absolutamente todo aquello que en el universo que Él ha creado, todo lo que sucede en Él. Y que eso no es una mera cuestión de conocimiento anticipado, no es una mera presciencia, sino que Dios conoce lo que ha de ocurrir porque Él ha dispuesto que así ocurra, porque esos son sus propósitos. Quiero decir que no existe ninguna voluntad de ninguna criatura independiente o aparte de o suelta fuera de la voluntad de Dios. Por encima de todas las voluntades está la voluntad divina que guía nuestras acciones sin que nosotros muchas veces seamos conscientes de ello. Más bien el cristiano ha de presuponer, ha de creer firmemente que su vida entera está discurriendo por el camino que Dios ha marcado para nosotros. Eso sí, también se habla en este capítulo 5 de la Confesión de Fe de Westminster en qué manera las transgresiones, el pecado, la violación de la ley de Dios, cómo eso se viene a entroncar, se viene a entretejer dentro de los planes de Dios. De manera que los pecados de la humanidad, también dentro de la Iglesia, están dentro de la esfera de los propósitos de Dios. Aunque, como dice la Confesión de Fe, muy claramente, no es Él el autor o aprobador del pecado. En el artículo 4 de este capítulo sobre la providencia, dice, y yo os lo leo porque vale la pena repasar, yo os recomiendo además que leáis este capítulo 5 de la Confesión de Fe, dice: el poder supremo, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiesta en su providencia, de tal manera que ésta se extiende aún hasta la primera caída del primer pecado, de Adán y Eva, y a todos los otros pecados de los ángeles y de los hombres. Y esto no por un mero permiso. Esto es importante, porque muchas veces
en el mundo cristiano, sobre todo evangélico, también en el católico, porque en eso están casi igual, es una forma del arminianismo. Muchas veces se dice, bueno, es que Dios lo permite. Cuando decimos Dios lo permite, estamos negando, estamos cortando la omnipotencia de Dios y la voluntad absolutamente todopoderosa y también la providencia de Dios. No es que Dios permite, Dios hace, actúa. Estamos diciendo que Dios, el Creador, dirige, dispone y gobierna todas las acciones, cosas, desde la más grande hasta la más pequeña. De manera que en eso debemos de tener mucho cuidado en esta cuestión de la permisión divina, porque podemos, aunque algunas veces puede ser, digamos, una manera de expresarnos que siempre hay que calificar y hay que ir con cuidado, pero que lo normal no es decir, es que Dios te lo permite. Bueno, el papel de Dios en su creación no es la de un espectador que permite que sus criaturas, con independencia de Él, actúen como quieran. Eso no es la doctrina bíblica. Esto dice no por un mero permiso, sino por haberlos unido con un lazo, o sea, un vínculo muy sabio y poderoso, ordenándolos y gobernándolos en una administración múltiple para sus propios fines santos. Pero de tal modo que lo pecaminoso procede solo de la criatura y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo no es ni puede ser el autor o aprobador del pecado. Y ejemplos bíblicos los tendríamos muchos, pensando no ya solamente en el pecado y la corrupción de los pueblos paganos, antiguos o modernos, del mundo incrédulo en general, sino también pensando dentro de la Iglesia de Dios, donde también hay pecado. Pues Dios dice, no es meramente un espectador de eso. Está todo eso, incluso el pecado, incluso el primer pecado, está vinculado a sus planes y a su sabiduría, porque Él no es ni puede ser el autor o aprobador del pecado. Y bien, ya sé que eso hay un conflicto aquí para nuestra lógica, para nuestra mente, hay un cierto conflicto de por qué Dios ha hecho las cosas así. Siempre, en realidad, la pregunta es el por qué. ¿Y por qué ha dicho Dios así? ¿Por qué no lo ha hecho de otra manera? Pudiendo Dios hacer esto y lo otro, ¿por qué no lo evita? Especialmente en el terreno de las desgracias y de todas las tragedias que ocurren en el mundo. De manera que nuestras preguntas serían múltiples y muchas, pero la enseñanza de la Biblia es primero que Dios no nos da explicaciones de todas las cosas que Él hace, ni somos capaces de entenderlas, porque la mente de Dios está por encima de nuestra mente y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Hay una distancia como de aquí de la Tierra a lo más recóndito del universo, por utilizar una mera ilustración. De forma que es verdad que nuestras preguntas nos asaltan, nuestras dudas también, pero la enseñanza bíblica es que Dios hace las cosas de acuerdo únicamente al propósito de su voluntad. El que hace todas las cosas, dice San Pablo, el que hace todas las cosas según el propósito de su voluntad. Todas las cosas. Cosa distinta, pues, es que cuando hablamos de la primera caída, el pecado de Adán, cuando hablamos del pecado del rey David, por ejemplo, de sus múltiples pecados, o cuando hablamos del rey Saúl, o de tantos otros como se manifiestan contrarios al Espíritu de Dios, que tengamos en cuenta que todo eso está formando parte, por un lazo, un vínculo misterioso y fuera de nuestro alcance de comprender, forma parte de los planes de Dios. Es así. Y solamente si nuestra fe en Dios tiene como
fundamento, esta creencia sobre los propósitos de Dios, podemos, nosotros cristianos, podemos vivir en paz. Podemos vivir en paz. Si no, seremos arrastrados por la corriente de las dudas, de las preguntas y muchas veces del enfriamiento en la fe, porque perdemos de vista quién es ese Dios verdadero y su poder para utilizar incluso los propósitos más apartados de su propia ley, los propósitos nuestros, nuestra voluntad rebelde a su santa ley. Bien, de manera que esa providencia de Dios, yo creo poder decir que tiene como fundamento esa sabiduría de Dios. Hemos leído en el libro de Job. El libro de Job es muy interesante porque este libro que está tratando, como ya sabéis, está tratando una situación dramática, una situación trágica. Cuando tenemos en nuestra vida un problema grande, una tragedia, algún drama importante, nos preguntamos de una manera más o menos directa, ¿por qué esto? ¿Por qué ha hecho Dios así las cosas? ¿Por qué me ha puesto Dios en esta situación? ¿Por qué no me saca de esa situación? Es una pregunta que con frecuencia la podemos hacer nosotros. Pero en el libro de Job lo que encontramos es que toda esta discusión que se está haciendo aquí entre Job y sus amigos sobre si Dios es justo o no es justo, si Job es o no es justo, qué ocurre, por qué le están sucediendo estas cosas, y vemos ahí que se mezclan opiniones, en parte pueden parecer bien y muchas de ellas lo son, pero siempre están fuera de contexto. Ese es el problema que encontramos aquí en el libro de Job. Y a veces por eso hay que leerlo con mucho cuidado el libro de Job, porque si tomamos las declaraciones que hacen todos estos personajes, esas declaraciones, si las aislamos, las sacamos fuera de la situación, pues parecen rectas y justas y bien, son verdad, son verdaderas. Cualquiera de ellos que habla de eso, y frases que podemos tomar de los discursos de cualquiera de ellos. Fijaos, por ejemplo, aquí, en el capítulo 15, respondió Elifaz, este hombre Elifaz, al principio dice, responderá el sabio con doctrina vana, llenando su vientre de viento solano, arguirá con palabras inútiles o con vocablos sin provecho. Tú destruyes aún la reverencia y estorbas la oración delante de Dios, porque tu iniquidad instiga tu boca y adoptas la lengua del taimado. Tu propia boca te condena, no la mía. Bueno, estas palabras de Elifaz dirigidas a Job. Y es verdad que cuando leemos cosas que Job ha dicho, Job ha hablado a veces defendiendo su integridad, diciendo lo que me pasa no es razonable, yo he sido un hombre justo, una persona que no ha hecho mal a nadie, yo he hecho las cosas bien, amo a Dios, todo esto ¿por qué me ocurre? ¿Por qué me vienen todas estas cosas? Mi familia ha muerto, mis hijos han muerto, mi mujer, me han quitado todas mis propiedades, lo he perdido todo, mira qué enfermedad tengo ahora, esto no es justo. Él dirá esas cosas. Y claro, ciertamente que también si esto lo sacamos fuera del contexto de la historia, pues sí, es verdad, tiene su parte de razón. Podríamos decir, Dios ha prometido bendiciones, muchas, a los que andan en su ley, en sus caminos. ¿Por qué le están ocurriendo a él estas cosas? Él no se lo explica. No se lo explica. Como nosotros no nos explicamos cuando alguna cosa
no va conforme a nuestros pensamientos. Nos pensamos y creemos que Dios tendría que tratarnos de otra manera. Pero es porque hemos sacado fuera de contexto las cosas. No entendemos los grandes planes de Dios. No entendemos a veces que somos simplemente una pequeña partícula dentro de un inmenso mapa de los planes divinos. Éramos una pequeña partícula, aunque nosotros nos consideramos tan sumamente importantes en nuestra vida, en nuestros proyectos, en nuestros deseos, etc. Y nos parece que tendríamos que tener la máxima atención de Dios, que por cierto la tenemos, pero en otra manera distinta. La providencia es el gobierno de Dios de acuerdo con la voluntad de Dios y con el carácter de Dios y con los atributos de Dios. Esa es la cuestión. Y es un gobierno que no atiende simplemente al bienestar, sobre todo el bienestar de tipo material nuestro en la tierra, sino que tiene su mirada puesta en otras cuestiones. El pueblo de Israel sufrió y pasó por grandes calamidades también. Pero el destino de aquel pueblo no era el vivir placenteramente, cómodamente, porque a veces esa es un poco nuestra visión de la vida. Israel también tuvo esa idea de que si Dios estaba con ellos, pues todo los marcharía bien, todo iría bien. Incluso cuando se apartaban de Dios, no se daban cuenta de que estaban, en cierta manera, atrayendo sobre ellos mismos, atrayendo la ira de Dios. Pero ellos no eran conscientes de eso. Pensaban, somos el pueblo de Dios, ya es suficiente. De manera que la providencia divina es un aspecto de la sabiduría de Dios y del poder de Dios. Pensemos en la creación, en el universo mismo, del que no entendemos casi nada, porque a pesar de los grandes científicos de hoy, los astrofísicos, etc., a pesar de todo eso, la verdad es, como dice uno de los más importantes astrofísicos, dice, no conocemos ni el 2% de lo que es el universo. Y aún seguramente, cuando se conozcamos un poco más y se pueda llegar más, diríamos, no es el 2%, es que no es ni el 1%, ni el 0,5%, seguramente, no entendemos nada. Esa es la real confesión, y a pesar de que, claro, hay de la parte que conocemos, Dios ha querido que se vayan descubriendo ciertas leyes. Las leyes que rigen el universo y la vida entera, desde la planta más insignificante, desde la bacteria más pequeña, todo está ordenado según unos planes y unas leyes y propósitos de Dios. Todo forma parte de ese conjunto glorioso, inescrutable de lo que es la sabiduría, la ciencia divina. Dios ha querido, no que ha permitido, sino que Dios ha querido que a lo largo de los siglos el ser humano poco a poco haya ido descubriendo cosas de ese universo, de las leyes que rigen el universo, lo más pequeño, el microcosmos, pero también el cosmos en su dimensión más infinita. Ciertamente que Dios ha querido que descubramos. Fijaos que la ciencia y los avances de la ciencia no son meramente una permisión de Dios. Aquí es otra cuestión importante. No es que Dios permite que conozcamos más. Dios ha querido y Dios ha provisto los medios y ha reforzado en ese aspecto pues, el conocimiento humano, haciendo que podamos descubrir un poco más. De manera que cuando en los salmos vemos que el rey David u otro salmista quedan
asombrados, extasiados, solamente por contemplar los cielos, solamente por contemplarlos desde la tierra, en aquellas noches claras, transparentes en Oriente, y quedaban extasiados, maravillados, y estudiaron ya en aquel tiempo los movimientos de las estrellas, de los planetas, etc. Todo eso ya en aquel tiempo, y así Dios ha ido dando poco a poco, ha ido abriendo el campo para que veamos más cosas hoy día. Si aquellos que sabían poco quedaban maravillados, hoy día nosotros tenemos que quedar, yo diría, que anonadados al ver la complejidad, al ver la sabiduría que hay detrás de todas las cosas creadas, la planificación de todo. Y es verdad que vemos también un cierto desorden en el sentido de cómo la enfermedad y la muerte es un desorden en el cuerpo, porque no fuimos creados para la muerte, como también en la tierra las catástrofes que arrasan parte de las ciudades y parte de las poblaciones. Eso también es un cierto desorden, pero es un desorden que está dentro de una situación en donde Dios ha querido que así sea, como una manifestación del terrible error cometido cuando el primer hombre y la primera mujer desobedecieron sus mandamientos. Porque la paga del pecado es muerte, porque así la Escritura establece que no vivimos en un mundo permanentemente en buen estado, ni esta forma de vida en la que estamos hoy es eterna. Vida eterna, creemos en ella y eso viene después de nuestra muerte. Pero mientras tanto la sabiduría de Dios hace, como dice aquí, que Dios lo ordena y gobierna en una administración múltiple para sus propios fines santos. Dice el artículo 4 de este capítulo 5 de la Confesión de Fe de Westminster. Ordenando y gobernándolo en una administración múltiple. ¿Qué quiere decir eso? Vosotros os imagináis cuántas cosas hay que tener en cuenta, cuántos millones, billones, trillones de cosas hay que tener en cuenta para que todas ellas encajen dentro de un programa, dentro de una situación que Dios se ha propuesto. Eso es casi imposible de pensar. Ya nosotros hoy, en este siglo XXI, que ya empezamos a comprender un poco de las complejidades, pues a través de la informática, y nos damos cuenta, algunos más que otros, claro, de la complejidad de las relaciones de esto y de lo otro, pues imaginémonos en la sabiduría eterna de Dios, ese gobierno suyo, esta ordenación suya, esta administración múltiple de todo lo creado, de todos los tiempos, hasta el fin y a la consumación, hasta el gran juicio final, como eso Dios lo lleva en perfecto orden. Esa es su capacidad, esa es la sabiduría de Dios. Y delante de eso tendríamos que ser nosotros conscientes de nuestra pequeñez. Por eso la Biblia nos dice una y otra vez: ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? ¿Qué es el ser humano para que tengas memoria de él? Es un poco más que un gusano. Así lo dice la Biblia. Es un poco más, es como un gusano. Tan importante es que nos creemos, ¿verdad? Bien, ¿y la importancia nuestra de qué viene? Pues no porque seamos mucho más que un gusano en un sentido. Lo somos porque Dios creó a esta criatura humana, esta criatura que somos nosotros, con su imagen. Dios quiso dar su imagen y semejanza, y eso nos ha diferenciado del resto.
Pero sin eso, ¿qué seríamos? Seríamos como un gusano, uno más en la creación. Porque no provenimos de un proceso de evolución. No venimos de un pequeño microbio que ha venido desde una galaxia. Que esa es la teoría de ahora, ¿no? Más en moda. No es eso. No venimos de ahí. Y fijaos una cosa, que si veis alguna vez programas hoy día en televisión sobre estas cuestiones de tipo, vamos a decir, pseudocientífico, porque son opiniones de personajes que, bueno, se escudan detrás de un título, pero en realidad lo que están diciéndonos, y eso, cuidado con eso, de una manera muy bien montada, muy lógica, muy bien ilustrada, es, en primer lugar, que no hay Dios. Como no hay Dios, tampoco la creación es obra de Dios. ¿De dónde viene todo? Bueno, hay cosas que no las sabemos todavía, dicen. Como, por ejemplo, pues que cómo fue el primer instante. Siempre hay una piedra de tropiezo, porque hasta un niño pequeño puede preguntar, bueno, oiga, ¿y esa energía que usted dice, quién la creó? Bueno, eso ya viene, es un problema que aún no sabemos. El famoso Big Bang, la gran energía, ese gran principio de la materia. Pero siempre vamos a preguntar, ¿y eso quién lo hizo? ¿Y de dónde viene eso? Siempre hay un antecedente. Y al final, para el cristiano, es Génesis capítulo 1 y versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el punto final y el punto original, el principio y el fin de todo. Dios creó todo y dio ese plan glorioso al mismo tiempo que crea las leyes, crea los procesos, crea la administración de todo y toda la planificación, de manera que nunca en Dios hay improvisación, nunca hay un error que tenga que echar hacia atrás y rectificar algo. Está todo absolutamente y perfectamente planeado, porque es un Dios justo, santo y bueno y misericordioso. Así es lo que la Escritura nos dice. Bien, ahí pues estos textos, las leyes de Dios. También pensemos una cosa que nos preocupa mucho, el futuro. El futuro, pues el futuro es un aspecto más de la providencia de Dios. Hay todas unas teorías hoy día que claro que no cuentan con Dios. Las famosas teorías del calentamiento global, por ejemplo. El alarmismo de la gente. Bueno, hay quien cree que en diciembre de este año, según el calendario maya, la Tierra desaparece ya o es el fin del mundo, vaya. Pues hay gente que más o menos está asustada con eso y lo toma en cuenta, lo cree, se preocupa, tiembla casi algunos también. Y bueno, hay otros que piensan que el final puede estar tan cerca que bueno, mejor prepararse. Prepararse quiere decir, como hacen muchos, que empiezan a acumular alimentos en una cueva, en un sótano, y piensan aquí nosotros aguantaremos, resistiremos. No, eso no es el final es el fin del mundo cuando Dios quiera. Y no tenemos ninguna clase de evidencia no son los mayas, ni son los testigos de Jehová, ni son ninguno que venga a decirnos el fin del mundo está ya aquí mismo. Eso, como un ladrón de noche, dice la Escritura, vendrá ese fin. Cuando todos digan paz y seguridad, entonces vendrá como un rayo de repente ese fin, que para unos será la gran bendición, para otros va a ser el llanto y el crujir de dientes. De manera que el futuro está en las manos de Dios. Y el orden entero, como digo, esas leyes naturales, todo lo que vamos descubriendo del universo, eso Dios nos va abriendo un poquito más y más esa gran caja mágica, maravillosa, de la ciencia y de la sabiduría de Dios. Y nos deja
que vayamos descubriendo cosas, hasta donde Él quiera, naturalmente. Y, hermanos, para terminar, simplemente decir que también nuestras acciones particulares, privadas, no vistas por nadie, no conocidas por nadie, están dentro no solo del conocimiento de Dios, por supuesto que están, sino también de los propósitos de Dios. Cuando el pueblo de Israel eligió un rey, el primer rey que eligió, no lo eligió pensando en los propósitos divinos, ni referente a Dios mismo. Ellos dijeron, queremos tener un rey como las demás naciones. Protestaron ante el profeta Samuel, que era un hombre justo, que era responsable del gobierno del pueblo de Israel en aquel momento, pero no les parecía bastante bien, y entonces ellos decidieron, sin saber que todo eso estaba dentro de los planes divinos, por supuesto, pero ellos le dijeron a Samuel, mira, queremos tener un rey como las demás naciones. Y Samuel se extrañó, dijo, él pensaría, pues si vuestro rey es Dios, ¿para qué queréis otro rey? Los que estamos aquí vamos haciendo el servicio que Dios nos va poniendo delante. Como dice, no necesitáis un rey, tenéis un rey que es Dios y tenéis la ley de Dios, tenéis vuestra gran constitución. Era un pueblo constitucional. Claro, Dios era el rey y la ley de Dios, la ley de Moisés, eso era la constitución de ellos. No había ninguna tiranía. Pero no, queremos un rey como las demás naciones. Los reyes de las demás naciones eran tiranos. Eran reyes absolutos, solamente contaba su voluntad. Pues querían eso. Y efectivamente, pues, bien, Dios le dice a Samuel, escucha lo que te dicen y deja que hagan. Y el primer rey que eligieron fue Saúl. Y Saúl resultó ser un hombre que no atendió a la voz de Dios y a los mandamientos de Dios, e hizo según su voluntad. Eso sí, era un hombre alto y fuerte, bien parecido, de buena presencia, era un hombre que inspiraba confianza en el sentido material de la palabra, físicamente, pero su corazón no estaba con Dios, con el Dios de Israel, con el Dios de su propio pueblo, su propio Dios. Y lo vemos luego en una historia que ya conocéis, de cómo desobedece y cómo Dios lo desecha. Y dice, no, este no va a ser vuestro rey. Y Dios va a elegir a alguien que era completamente en el otro extremo, a un joven, un pastor, una persona que no tenía ninguna importancia ni en su propia familia, porque era el pequeño de la familia, ni en su propio pueblo, porque era, como él dice, de las menores, de las más humildes tribus de este pueblo. Pues a ese Dios designa como rey, que se llamaba David. Y David es el hombre que, sin ser el hombre perfecto, porque solamente hay un hombre perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, hombre con su naturaleza humana perfecta, pues David, sin embargo, amaba al Señor, creyó en el pacto de Dios y se esforzó en servir a Dios, con varias caídas a lo largo de su vida, con varias caídas importantes. Y aún así, Dios, que había hecho un pacto con él, lo mantiene. Su palabra se mantiene. La casa de David, el trono de David, que llegará hasta la persona de Jesucristo. En la
tribu de Judá. Y eso demuestra cómo en los planes de Dios nuestras acciones privadas se tienen en cuenta. Dios gobierna teniendo también todas esas cosas en cuenta. Y aunque no entendemos muchas veces por qué de una manera o de otra, por eso ya he dicho varias veces que por lo menos aquí en esta versión de la Biblia textual, hemos intentado quitar, de allí donde la hemos visto, un error que había en otras, cuando dice que Dios se arrepintió. ¿No? Dios nunca se puede arrepentir de nada porque Dios no es un hombre para arrepentirse, como tampoco puede mentir, ni miente ni se arrepiente, porque su voluntad es perfecta y sus planes son perfectos. Dios se puede doler de una cosa, le dolió a Dios en su corazón, no dice se arrepintió Dios en su corazón, no, le dolió, porque el pecado de los hombres duele a Dios, no es indiferente Dios. Y por eso podemos y debemos confiar en los planes de Dios. Para la historia futura de esta humanidad, ¿quién sabe lo que va a ser mañana? Lo que va a pasar. ¿Quién podía pensar 20 años antes, en una guerra tan terrible como la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién podía pensar en las matanzas que han habido en África y en otros países, y que han podido pensar en todas las grandes tragedias de la humanidad? Eso no lo podemos prever, pero todo eso está dentro de los planes providenciales de Dios, y lo veamos o no lo veamos, lo entendamos o no lo entendamos, todo está hecho de acuerdo con los propósitos divinos. Vamos a dejar aquí este tema de momento y volveremos sobre varios aspectos más que todavía podemos comentar sobre la providencia divina, y os invito a que releáis el capítulo 5 de la Confesión de Fe de Westminster. Creo que es importante para nuestra comprensión de la Sagrada Escritura. Que el Señor os bendiga a todos. Amén.